Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. ¿Qué tal? Como todos los sábados, después de las 10 de la mañana, salimos con un mensaje oportuno para nuestra vida. Todos los sábados por la mañana, miles y millones de iglesias en el mundo se reúnen para adorar al Señor en el día de reposo. Y nosotros aquí, desde nuestra plataforma, enviamos un mensaje de oportunidad para que podamos escudriñar juntos la palabra de Dios como parte de nuestro ministerio Discipulando por Cristo, que es nuestro ministerio internacional interdenominacional, para todos aquellos que no conocen. Bueno, mi nombre es Boris Darmon, es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Y vamos, como siempre, los sábados por la mañana, escudriñamos las Escrituras y abrimos nuestra Biblia y conversamos un poco acerca del mensaje de la palabra de Dios. Vamos a comenzar diciendo, no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de tomar quizás una opción en la cual habría cambiado su vida, habría cambiado su futuro, una opción de trabajo, una opción no sé, amistad, eh, un negocio, alguna oportunidad que usted vio en su camino o alguien le ofreció. Y muchas veces nosotros hemos sido incrédulos y no hemos querido aprovechar la oportunidad. Y cuando no aprovechamos la oportunidad y vemos que las cosas se dan después, generalmente nos sentimos insatisfechos y defraudados de nosotros mismos, porque muchas veces no hemos decidido tomar esa opción de la mejor manera, de tal modo que podríamos haber aprovechado. Tenemos un problema con la pantalla aquí. Muy bien, ahora sí. Eh, Podríamos haber aprovechado esa oportunidad y quién sabe, nuestra vida habría cambiado. Cuando yo era joven, recuerdo, vinieron de una institución norteamericana a ofrecer a jóvenes que quisieran ir a estudiar a otro país y aprender el inglés en primer lugar durante un año y luego ingresar a una universidad para poder estudiar allá. Yo no perdí la oportunidad y fui. Lastimosamente las condiciones de visa y todas esas no las pudimos cumplir y por eso no pudimos ir. Pero es mejor tomar una oportunidad que no tomarla, que ser indiferente a una oportunidad tan grande que se te presente en la vida. Soy de aquellas personas que me encanta tomar oportunidades a pesar de los riesgos, a pesar de las circunstancias dificultosas que puede existir o que puede haber. Me encanta hacer cosas que de repente muchos no se atreven, porque es parte de mi naturaleza, mi personalidad. Hablando de ese mismo tema en las cosas espirituales, muchos de nosotros quizás conocemos muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros. Su palabra nos lo muestra. Su palabra nos dice claramente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos para restaurar nuestra vida a la casa del Padre, como el hijo pródigo cuando estuvo fuera y un día recapacitó y volvió a la casa del Padre. Nosotros también debemos volver. La pregunta es, ¿queremos? ¿Estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos muestra para que podamos un día estar en la casa del Padre con Él? El reino de los cielos, dice Jesús, es como una fiesta de bodas. Jesús usaba muchas parábolas. Y hoy vamos a meditar juntos en el libro de San Mateo, capítulo 22, del 1 hasta el 14. Vamos a juntos leer el texto para que ustedes y yo podamos seguir una secuencia y meditar de manera organizada nuestro tema el día de hoy. Respondiendo Jesús, capítulo 22 de Mateo, versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir.
volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hoy en día nosotros podemos ver la naturaleza de la condición humana respecto a las cosas de Dios. Hay una indiferencia total. Hay poca búsqueda de objetivos futuros, eternos. Casi nada. Incluso en nosotros, que somos cristianos, que leemos la palabra de Dios, hagamos un mea culpa de las cosas que muchas veces no le damos importancia, referente a las cosas de Dios, me refiero. Vivimos como si viviéramos para este mundo, como si tan solamente quisiéramos vivir para estar aquí. No tenemos planes para el futuro. No hemos dejado nuestros planes en las manos de Dios, de tal modo que sus proyectos también puedan ser incluidos dentro de nuestros proyectos. Aquí cuenta la historia que el padre organizó la fiesta a su hijo. Envió a sus siervos, a los que estaban en casa, a los que vivían con él, a los que trabajaban en su hacienda, que vinieran a las bodas, porque a ellos les correspondía. Pero había algo en ellos que no consideraban o no se consideraban parte de. Ellos gozaban de los privilegios del hacendado, gozaban de los privilegios de trabajar para él, recibir un sueldo. Ellos estaban felices de trabajar para el rey. Eran sus siervos. El rey les pagaba, era justo. Pero no estaban dispuestos a gustar de sus privilegios. ¿Por qué? Porque no se sentían dignos. No les interesaba gustar de los manjares, de los privilegios que el rey les ofrecía. Eran gente indiferente. Hoy en día, incluso podemos ver nosotros en una aplicación religiosa, que muchas religiones no les interesa realmente el plan de Dios, del futuro, la vida eterna. Están planificando tener una guerra en Armagedón, en Israel, y quieren llevar a la gente a Israel a vivir en un lugar que se llama Megiddo, y allí quieren hacer sus casas, y que allí Dios va a establecer un reino. Están pensando en cosas terrenales, no les interesan las cosas espirituales, las cosas eternas del reino de Dios. Están buscando su propia manera de liberarse del mal. Y ellos no lo van a lograr, porque no es posible liberarse del mal sin la intervención de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el futuro Rey del universo, una vez más, entronizado para siempre, también aquí en la tierra. Una de las cosas que muchas personas no entienden, porque no escudriñan la palabra de Dios, es que Dios no tiene ningún plan para este mundo aquí, así como está. El plan de Dios no es continuar de la manera como está este mundo. Por ahí hay grupos religiosos predicando de que Dios
va a permitir que durante 1000 años la mente de la gente comience a cambiar y todos van a transformarse. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que Dios dará una segunda oportunidad a aquellos que no quieren venir a la fiesta de sus bodas del Cordero. La historia de la parábola dice que tomando a sus siervos, los envió y los mandó a matar, porque ellos habían rechazado la oportunidad de Dios de venir y estar en las bodas. Rechazaron la oportunidad de escuchar y de participar de aquel privilegio que Dios había dado para que ellos pudieran vivir la experiencia de recibir los beneficios del Rey. Dios está buscando personas que vengan a su reino, que estén interesados en su proyecto, que sientan que Dios tiene un plan para ellos y que muy pronto vienen las nubes para llevarlos. Pero hay gente indiferente. Hay gente que no le interesan las cosas de Dios, incluso los que están en las iglesias, incluso los que están esta mañana adorando en las iglesias. Están solamente preocupados de sus programas, de sus actividades propias eclesiásticas para mantener el statu quo o el prestigio o que supuestamente nadie ataque su doctrina, pero realmente lo que Dios tiene para nosotros es algo mucho más que simplemente una militancia religiosa terrenal. Dios quiere algo mucho más para nosotros. El rey se enojó y mandó matar a todos los que estaban y que no querían venir. Y destruyó su ciudad. El Señor Jesús, cuando venga en la nube de los cielos, a los convidados a las bodas del Cordero, que no quieran, que no vayan, que no estén dispuestos, que no se hicieron dignos delante de Dios. Ya le vamos a explicar cómo se hace uno digno delante de Dios para participar de las bodas. Serán destruidos, dice la palabra de Dios. No habrá más oportunidad. La indiferencia del mundo de hoy no será premiada con una gracia. Algunos andan predicando por allí de que su gracia es tan grande que aún aquellos que no se arrepientan podrán alcanzar la salvación. La salvación universal no existe, eso fue creado por el hombre para poder seguir con sus concupiscencias. La salvación, según Dios, es tomar la oportunidad y ser digno delante de Dios para asistir a las bodas del Cordero. Al ver que estos siervos, los que supuestamente tenían que asistir a las bodas del Cordero, no fueron, no aceptaron y fueron destruidos, Jesús, el Rey de las bodas, en la parábola envió a sus siervos, a los que estaban dignos, a buscar en las calles a todos aquellos que querrían venir a las bodas. Dice buenos y malos. Ah, ya ves, ahí está, dice el religioso universal. Dice, esto es la oportunidad para que los malos también ingresen al reino de Dios. Calma. Hay algo que antes todos aquellos que venían a las bodas tenían que hacer. Nadie entra a las bodas simplemente porque tiene alguna justicia individual, porque tiene alguna capacidad individual, porque cree que él es digno para poder ingresar a las bodas y por eso va a ingresar. No es así. La palabra de Dios dice bien claramente que invitó a todos aquellos que encontraron en las calles, buenos y malos. Y el rey vino a las bodas. Y la historia dice que entrando en las bodas, vio que todos estaban vestidos para las bodas. Los indiferentes a los proyectos de Dios no creen que son indignos. Los indiferentes a los proyectos de Dios creen que ellos tienen la capacidad de asistir a la iglesia, dar sus diezmos, sus ofrendas, y creen que con eso ellos pueden ingresar y ser capaces de poder reclamar de parte de Dios el ser parte del reino. Las cosas que tú hagas aquí, la palabra de Dios dice que son trapos de inmundicia.
Tu justicia son como trapos de inmundicia, no sirven para poder alcanzar la salvación. Y aquí está el secreto. Dice que el rey fue a ver a los convidados y encontró que todos estaban bien, menos uno. ¿Qué había pasado? ¿Qué habían hecho? ¿Qué tenían que tener los convidados espontáneos de las calles, buenos y malos, para poder participar de las bodas? No podían entrar así como estaban. Estaban gozosos de poder venir, aceptaron, fueron a las bodas, pero antes de ingresar, debían ponerse vestimentas dignas para poder participar de las bodas. Interesante. Si nos ponemos a analizar un poco el mensaje a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, encontramos que el Señor le aconseja a esa iglesia, una iglesia que se creía rica, que se creía beneficiada, capaz, ¿no? Capaz de todo lo que tenía, capaz de todo lo que sabía, capaz de todas sus doctrinas. Una iglesia autosuficiente en sí misma, pero pobre, desnuda, ciega, dice la Biblia. Dios le aconseja, compra de mí vestiduras blancas. No podemos entrar a las bodas del Cordero con nuestras vestiduras injustas, llenas de inmundicia. No podemos. No podemos llegar y entrar a las bodas de Dios teniendo manchas del pecado que no hayan sido limpiadas por la justicia de Cristo. La indiferencia del hombre respecto de las cosas de Dios lo hace pensar de que él puede por sí mismo con sus propias acciones alcanzar la justicia de Dios, pero es imposible. Si eso hubiera sido posible, la muerte de Cristo no hubiera sido necesaria. Si eso hubiera sido posible, Jesús no hubiera venido desde su trono de gracia a hacerse el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. No hubiera sido necesario si el hombre por sí mismo hubiera podido alcanzar y pagar su culpa. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Estaba haciendo una ceremonia fúnebre cuando explicaba a las personas que nosotros con nuestra muerte pagamos nuestro pecado, pero no podemos gozar después de la paga, porque muertos estamos. Hasta allí podríamos haber llegado. La paga del pecado es muerte. Si pecamos, queremos pagar, lo pagamos y morimos, pero no podemos gozar después de muertos. Solo por el sacrificio y la justicia de Cristo podemos gozar después de muertos al ser resucitados por la eternidad gracias al sacrificio de Cristo. Y entró el rey y vio a los convidados, y todos estaban vestidos, pero había uno que no estaba vestido con el vestido de boda, no estaba cubierto con la justicia de Cristo. El indiferente no quiere ser vestido de la justicia de Cristo. Aquel que no le interesa las cosas de Dios, pero asiste a su grupo religioso, participa con sus hermanos, da sus ofrendas, es un buen líder, pero no le interesa las cosas de Dios, anda por sí mismo exaltando sus propias obras, su propia justicia. Recuerdo, estábamos en una reunión misionera cuando un hermano muy misionero, pero con un carácter diabólico, injuriaba a los hermanos diciendo, a ver, ustedes, ¿cuántos han bautizado un alma? A ver, ¿cuándo han dado un estudio bíblico? A ver, y se sacaba, como dicen, el orgullo personal para decir que él sí trabajaba por las cosas de Dios. ¿De qué sirve que hagas cosas por Dios cuando realmente tu corazón está lejos de la justicia de Cristo? ¿De qué sirve que tú tengas todos los atributos
de un buen líder, de un buen cristiano, cuando eres indiferente a las necesidades de aquellos que realmente necesitan de la presencia de Cristo en sus corazones, incluso tú, que dices que andas en las cosas de Dios por fuera, pero por dentro andas lejos. Tu corazón está lejos de Dios. Caminas en las bodas, pero sin la justicia de Cristo. Y sin la justicia de Cristo es peligroso, porque él dice la historia en la parábola que ¿cómo entraste aquí?, le preguntó el rey. Para entrar aquí hay que tener el vestido. Tú no puedes entrar así. Él calló, no dijo nada. Entonces el rey envió a sus siervos que lo echaran fuera, en las tinieblas. Y termina el texto diciendo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando pienso en aquellas cosas, en aquella frase, muchos son los llamados y pocos los escogidos, me hace pensar cuántos de nosotros, acostumbrados a las tradiciones de nuestras religiones, de nuestros grupos, de nuestras iglesias, hemos pasado años desarrollando programas, actividades, sin creer, sin pensar, indiferentes a que cada cosa que nosotros debimos hacer o que debemos hacer debe tener un trasfondo eterno, con propósito eterno. Y para poder llegar allí, no se necesitan solamente actividades programáticas, sino relacionamiento individual, alimento espiritual, espiritualización de nuestras vidas, de tal modo que seamos cada día cubiertos de la justicia de Cristo. Los fariseos tenían una particularidad. Eran mejor que ningún judío de su tiempo. Cumplidores al pie de la letra. Dice Jesús que ellos diezmaban hasta el comino y el eneldo. Hasta las especias. Cumplidores al máximo. Estaban dentro de la religión. Estaban dentro de Judea. Eran miembros del templo. Pero cuando fueron convidados a conocer al Cordero, a conocer al futuro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que salvaría sus almas de la muerte eterna, rechazaron. No quisieron. Indiferentes, acusaron a Jesús, que obraba por Belcebú, que era instrumento de Satanás, cuando ellos mismos estaban siendo instrumentos de Satanás. El indiferente a los proyectos de Dios se olvida, no se da cuenta que él puede ser un instrumento de Satanás, obrando en contra de los hijos de Dios. Así pasó entre los fariseos. A lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron. Vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Indiferentes a los proyectos de Dios, rechazaron al Hijo de Dios. Lo crucificaron. Cuando nosotros no estamos entonados con los proyectos divinos y somos indiferentes, cuando el Señor llame, muchos no estaremos. Yo quiero estar entre los escogidos. ¿Y tú? Para eso necesitamos entender de que Dios está llamando a las puertas, que le está invitando a cada corazón. Tú no necesitas ser un impío para que Dios te invite. Dios no necesita ir a las calles a buscar a los buenos y a los malos para traerlos a las fiestas de las bodas. A ti, que estás en la iglesia, que estás en tu asiento tan cómodo, feliz,
porque crees que perteneces al pueblo de Dios. Felicitaciones por eso. Pero a ti el Señor también te llama para que te pongas el vestido de las bodas, para que puedas entrar. No te atrevas a rechazar la voluntad de Dios para ti, porque la oportunidad está a las puertas. La puedes perder. No rechaces la voz de Dios. No rechaces la oportunidad que Dios te da para que tú puedas entender una vez más que este proyecto aquí en la tierra no es más que pasajero, no es más que peregrino, y que muy pronto el Señor viene para llevarte al reino preparado para ti y para todos aquellos que dice su palabra que aman su venida. ¿Estarías dispuesto a aceptar la invitación de Dios para que un día, cuando Él llame a la fiesta de las bodas, tú y yo podamos estar allí? ¿Te gustaría decirle, Señor, esta mañana, ahora entiendo, tú estás llamando, y muchos de los que estamos adentro creemos que ya estamos adentro, pero no. Trabajamos para ti, estamos en tu hacienda, tú eres nuestro rey, pero aquí en la tierra. Pero para poder ir al cielo, necesitas ponerte la vestidura de las bodas. Y dile al Señor, Señor, ponme esta mañana esa vestimenta que necesito para ser digno y poder entrar a las bodas del Cordero y ser uno de los escogidos y no solamente los llamados. Mi querido amigo y hermano, la verdad que esta mañana mi deseo es que tú puedas, juntamente conmigo, porque nosotros somos cristianos muchos años. Yo nací en un hogar cristiano. Yo nací haciendo el culto de la mañana, de la tarde, yendo a la iglesia, dando los diezmos, haciendo la obra. He trabajado como pastor. Pero muchas de las cosas que nosotros hacemos son solamente por la parte de la inercia, de la rutina, de la costumbre, de la tradición de nuestras religiones. No hemos entendido que para entrar al proyecto divino no tenemos que ser indiferentes, sino al contrario, aceptar la invitación de Dios y dejarnos poner el vestido de justicia que nos capacita para entrar a las bodas del Cordero. Jesús, su sangre, es la justicia que tú y yo necesitamos para poder ser dignos y entrar a las bodas del Cordero. Yo te invito esta mañana a que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Yo te invito esta mañana a que tú puedas entregarle tu mente y tu corazón para que tú puedas ser vestido de la justicia de Cristo. ¿Quieres? Yo te invito. Deseo de todo corazón. Y también hago votos porque yo pueda aceptar la justicia de Cristo en mi corazón, en mi vida, para vivir una vida digna. Que cuando Jesús venga y diga, vengan a las bodas del Cordero, tú y yo estemos allí. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre y entregamos este mensaje en tus manos para que no vuelva a ti vacío. Que los que escuchen este mensaje puedan encontrar a Jesús y su justicia cubriendo sus cuerpos de inmundicia para hacerlos dignos por el perdón y el arrepentimiento de cada uno de nosotros para las bodas del Cordero. Por años hemos militado en una religión, en una práctica, en una costumbre. Indiferentes como los fariseos, satisfechos con nuestras prácticas externas, tal vez hemos creído que ya somos dignos. Pero hoy, entendiendo tu mensaje, ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus brazos de amor para que tú nos llenes de tu presencia y nos cubras con la justicia de Cristo. Haznos dignos, porque a eso queremos llegar como hijos tuyos. Te entregamos nuestras vidas por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mi querido hermano y amigo, ¿qué tal? Terminando este mensaje, quiero decirte que si
¿Quieres seguirnos? ¿Quieres seguir escuchándonos? Suscríbete a mi canal, Boris Darmon Canal, en YouTube. Allí puedes tú ver nuestros mensajes y cada vez que publiquemos algo, tú vas a poder recibir una notificación. Deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe en este sábado, que tengas un hermoso día y que cada día pueda ser un día nuevo para ti, con la esperanza de un día al amanecer o la medianoche. Veamos a Jesús venir. Que Dios te bendiga. Un feliz sábado. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos esta noche, después de las 7. Chao.